En lo electoral, bueno, pues crea un ambiente realmente de retos para la clase política de este país, en alcanzar acuerdos importantes para el país, y me da mucho gusto, como siempre, el tener la oportunidad de saludar al diputado Luis Videgaray, y siempre agradecido que nos reciba, diputado, un gusto. Gracias, Carlos, bienvenido nuevamente aquí a la Cámara de Diputados, es un gusto. ¿Cómo hacer que las cosas caminen por su vía? Lo legislativo, que es importantísimo, fundamental para el caminar de este país, cuando hay pendientes muy destacables, la reforma fiscal, por tomar algo así a bote pronto, y por el otro lado, un año electoral muy intenso. Bueno, yo creo que lo que necesitamos es tener madurez democrática, los políticos. De elecciones siempre hay en México. Este año tenemos elecciones en enero, en febrero, en julio, en noviembre. Imagínate si vamos a parar el trabajo legislativo simplemente porque hay elecciones. Eso tenemos que madurar y tenemos que poder hacer las cosas, hacer nuestra chamba, los diputados, los senadores, con independencia del calendario electoral. México necesita reformas, necesita cambios. Muchos dependen del trabajo que hagamos aquí en las cámaras, y los tenemos que hacer, te repito, sin distraernos demasiado por el tema electoral. ¿Hay esa madurez o por lo menos esa disposición a alcanzar ese escenario que nos describe? Bueno, sin duda yo la veo muy claramente en mi bancada aquí en la Cámara de Diputados. Los diputados del PRI tenemos una agenda muy clara de propuestas en materia de seguridad, en materia de creación de empleos, en materia presupuestal y fiscal, cosas que son importantes para la gente y que las vamos a impulsar con independencia del contexto político de coyuntura o de lo que se dice en los cafés y en las columnas. Tenemos que sacar la chamba, Carlos. En el sentido que es una agenda amplia, particularmente Luis Videgaray, que está poniendo sobre la mesa como iniciativas. ¿Cuál será la columna vertebral? Déjame pasar por una, porque que vamos a estar presentando en los próximos días y que ya tiene un consenso amplio entre los diferentes partidos políticos, que es una iniciativa de modificar la ley de presupuesto en temas de los presupuestos para la igualdad entre hombres y mujeres, para la equidad de género. El año pasado logramos un avance muy importante en los presupuestos que se le dedican a programas como albergues, por ejemplo, para las mujeres maltratadas, que salen de su casa y tienen que encontrar un lugar donde ser recibidas, y a veces salen a medianoche, donde no es fácil. Le dedicamos presupuesto muy importante para estos albergues, o temas de salud reproductiva, cáncer cervicouterino, y lo que queremos ahora es no solamente que esté en el presupuesto 2011, que lo está, sino darle permanencia, porque los programas de protección a la mujer, de igualdad entre hombres y mujeres, no pueden ser flor de un día o llamarada de petate. Tiene que haber una gran continuidad. Son programas que implican un cambio de cultura. Y por eso creemos que modificando la ley de presupuesto y obligando a que el presupuesto todos los años estos programas tengan continuidad, y además se reporte con transparencia qué resultados están teniendo, cómo están funcionando, vamos a lograr una mucho mayor eficacia. Es una iniciativa que vamos a presentar los próximos días, al principio de este periodo de sesiones, y yo espero y anticipo que tenga un gran consenso entre todos los partidos políticos. Por el fin que persigue no debería tener ningún problema. No, absolutamente no, es una iniciativa que es parte ya de nuestra agenda legislativa para el periodo, y lo hemos venido trabajando de manera muy plural, particularmente con las diputadas de todos los partidos de la Comisión de Equidad de Género. Vamos a tener un foro aquí en la Cámara de Diputados el 23 de marzo, miércoles 23 de febrero, o sea, ya dentro de unos cuantos días. Van a venir expertos y expertas internacionales en materia de presupuesto para la igualdad entre hombres y mujeres. Vamos a escuchar las voces de organizaciones no gubernamentales, las experiencias en los estados, por supuesto del gobierno federal, para que esta iniciativa asegurarnos que tiene las mejores prácticas de cómo proteger los presupuestos para la igualdad entre hombres y mujeres, para proteger a las mujeres en situación vulnerable, y que sea una cuestión permanente y no solamente algo de este año. Cuando se habla de ese país de equidad, todavía distante muchas veces el discurso político de la realidad, esto que nos describe nos deja por lo menos optimistas de que realmente ya se encamine uno en ese sendero. Bueno, yo creo que podemos, con base en argumentos, en temas importantes, podemos llegar a acuerdos. El país está muy trabado políticamente, hay un contexto político no necesariamente el más favorable para construir acuerdos, pero esa no es excusa, esa no es justificación. Los políticos tenemos que construir acuerdos, esa es la política en el mejor sentido de la palabra, y además es nuestro trabajo, para eso nos paga la sociedad, para construir reformas, para construir acuerdos, y eso es lo que estamos trabajando.
Diputado, a propósito de pendientes, la reforma fiscal, he tenido muchas oportunidades de platicar con usted y siempre pues se visualiza que puede venir y ya están las condiciones dadas para que finalmente se alcance. Bueno, siempre la reforma fiscal enfrenta un reto político de formación de acuerdos. Los impuestos son un tema siempre complicado y siempre polémico. A mí me da mucho gusto, estamos por recibir aquí en la Cámara de Diputados una propuesta de un grupo de senadores de mi partido, del PRI, y que seguramente nos obligará a tener una discusión mucho más concreta, mucho más tangible sobre el tema de la reforma fiscal. Mi convicción, Carlos, es que México sí necesita una reforma fiscal que permita no solamente recaudar más al gobierno de manera sostenida, sino también un sistema más justo y más simple. ¿Qué elemento fundamental debe contener esa reforma fiscal? Yo creo que nos tenemos que ir hacia impuestos efectivamente más generalizados, un sistema menos complejo. Por ejemplo, esto de tener IETU e ISR al mismo tiempo es un embrollo y es un costo muy alto para las empresas, nos quita competitividad en la economía. Yo creo que tenemos que movernos hacia un régimen más simple, con menos huecos, con menos tratamientos especiales, que todos paguen, pero además que sea equitativo, que quien tiene capacidad de pagar más, pague más, y quien tiene poca capacidad pague poco conforme a sus ingresos. Pero la gran pregunta siempre en la reforma fiscal es, bueno, ¿y para qué? ¿Para qué quieren el gasto? ¿Para qué quieren el dinero? Y esa es la discusión en la que nos tenemos que enfocar. Si vamos a gastar más, queremos que el dinero recaude más, para gastar más en educación, no solamente en cobertura, sino en calidad, en mayores servicios de salud, en generar infraestructura, me parece muy bien. Si va a ser para mantener un gobierno caro, un gobierno burocrático, un gobierno obeso, definitivamente nunca vamos a estar de acuerdo con esa reforma. ¿Cómo entender que si algo se requiere son recursos, ampliar la base tributaria y apostar a reducir el IVA del 16 al 12%? Bueno, es algo que tenemos que estudiar. Yo no conozco en detalle la propuesta de los senadores, todavía no ha llegado a la Cámara de Diputados. Quiero conocer las corridas antes de pronunciarme sobre si debe o no debe aprobarse. Pero lo importante es que es un buen punto de partida para una discusión que no podemos postergar. Hoy, a pesar de ese escenario que ya platicábamos en el electoral de 2011, el pueblo de este país puede estar por lo menos medianamente optimista que los diputados, los legisladores estarán a la altura de lo que requiere México cuando vemos realidades de China, India, que han despegado de una forma realmente espectacular, y aquí tal vez estamos entrampados en discusiones que no nos llevan a nada. Yo creo que es parte de nuestro proceso de madurez democrática. Hoy México es una democracia electoralmente muy plural. Tenemos 14 años sin tener una mayoría legislativa, ningún partido tiene una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, tampoco en la Cámara de Senadores, y eso ha hecho muy difícil construir acuerdos para las reformas que sí necesita México. El reto ahora es, y eso los diputados, los senadores tenemos una responsabilidad fundamental, es no solamente cómo somos una democracia, sino cómo somos una democracia eficaz, que cumpla, como lo ha dicho nuestro gobernador Enrique Peña Nieto, que cumpla con las expectativas de la gente y que nos lleve a niveles de mayor bienestar. El mundo no se detiene, el mundo está creciendo más rápido que México, y lo que necesitamos es, repito, ser una democracia más eficaz. Al concluir este periodo de sesiones que apenas inicia, particularmente el diputado Luis Videgaray, ¿con qué se quedaría conforme? ¿Llegar a qué? Bueno, yo creo que no debemos nunca de conformarnos, porque las transformaciones que necesita el país son muchas. Es un periodo corto, son 3 meses, son 3 meses, pero yo creo que hay una gran oportunidad de avanzar en temas fundamentales. Reforma laboral, yo creo que hay condiciones para tener una buena reforma laboral, como la ley de competencia económica, eso es en beneficio de los consumidores y de las familias. Tenemos el tema de reforma fiscal, estos temas que te platico en materia de presupuesto de equidad de género para mí son muy importantes. Voy a presentar una reforma también para el presupuesto de ciencia y tecnología. En fin, hay muchos temas en la agenda, Carlos. Yo creo que hablar de estar satisfechos, eso no lo podemos hacer, pero sí de poner nuestro mejor esfuerzo para hacer reformas que le sirvan a la gente, y en mi caso particular como diputado mexiquense, pues que le sirvan al Estado de México. No puedo evitar, hablábamos al inicio de la conversación y con eso termino, y agradecido que nos haya recibido, que el camino lo legislativo y lo electoral, cada uno por su vía, ¿no le distrae estas constantes menciones de un aspirante a gobernador del Estado de México? Bueno, no soy ajeno a ellos, me halagan mucho, pero yo tengo un trabajo, un compromiso primero frente a los mexicanos y también para el frente del país. Soy presidente de la Comisión de Presupuesto de esta Cámara de Diputados y no puedo darme el lujo de
de distraerme. Tenemos mucho trabajo y muchas metas que cumplir aquí en la Cámara de Diputados, Carlos. Sin embargo, debe ser una opción atractiva para un político profesional. Hombre, sin duda, no mucho que el hombre esté en columnas, en pláticas de analistas políticos, pero yo tengo un trabajo. Mi trabajo es ser diputado federal, presidente de la Comisión de Presupuesto, y eso es lo que tengo que enfocarme sin distracciones. Pues trabajo que estaremos muy pendientes en este periodo. Siempre agradecido, diputado. Muchas gracias. Muchas gracias.